Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos con la segunda semana de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: La cruz, el hito de la dispensación de la fe. Autor Pedro Dom. Título de la semana: La presión de los que defienden la circuncisión para no ser perseguidos. Día miércoles, leer con oración. Y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Repetimos. Y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Título del día: Perseverar en la palabra de los apóstoles. En el día de Pentecostés, Dios dio el Espíritu Santo a los judíos que creyeron, pero más tarde, en la casa de Cornelio, también bautizó a los gentiles que creyeron, acogiendo tanto a los creyentes judíos como a los creyentes gentiles bajo la misma cabeza, dentro del mismo cuerpo. Hechos, capítulo 10, versículos 44 al 48. Por lo tanto, en la Iglesia no hay judíos ni griegos, pues todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando usted cree en Jesús, el Señor lo bautiza con el Espíritu Santo y es recibido como un miembro del cuerpo de Cristo. Posteriormente, el bautismo en agua es necesario para confirmar la realidad de su bautismo en el Espíritu Santo. Desde entonces puede testificar que pertenece al Señor. Es muy importante dar testimonio de que Jesús murió en la cruz, pero Dios lo exaltó como príncipe y salvador, concediendo arrepentimiento y perdón de pecados a quienes creen en Él. Hechos, capítulo 5, versículos 30 al 32. Todas las personas necesitan saber que en la nueva dispensación, simplemente creer en Jesús y arrepentirse es suficiente para recibir el perdón. A estos, Dios les da el Espíritu Santo para que cumplan su voluntad, que es precisamente alcanzar a toda la tierra. Hoy, esto es posible porque vivimos en una dispensación diferente. La muerte y resurrección de Cristo marcan el fin de la era de la ley y el comienzo de la dispensación de la fe, en la que el Espíritu realiza la obra de Dios con milagros, prodigios y señales en el nombre de Jesucristo, mediante la palabra de los apóstoles. Esto ha sucedido desde los inicios de la Iglesia, cuando los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Aquí dice que perseveraban, lo que indica un vivir constante. Por eso enfatizo que no podemos vivir de grandes acontecimientos. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo hizo algo verdaderamente asombroso, y todos los habitantes de Jerusalén quedaron perplejos y asombrados. El Espíritu continuó obrando, mientras los cristianos allí perseveraban en seguir la enseñanza de los apóstoles. Esto demuestra que la Iglesia hoy necesita vivir constantemente por el poder del Espíritu, como lo hizo la Iglesia primitiva. Hechos, capítulo 2, versículo 42. En otras palabras, nosotros también podemos experimentar el poder del Espíritu en nuestra vida diaria, a través de la palabra de Dios transmitida por sus profetas y que nos llega a diario. En este sentido, Pedro nos revela que la palabra profética es tan importante que nos guía como una antorcha, una luz que alumbra en la oscuridad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. En esta noche oscura en la que vivimos, lo único que puede guiarnos es la luz de la palabra profética,
que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Versículo 21. Pedro explicó que los apóstoles no hablaban por su propia cuenta, sino según el Espíritu Santo les daba, pues eran solo siervos de Cristo, usados por Él para realizar su obra mediante su palabra. Dios siempre trabaja por medio de la palabra. Así es como creó todas las cosas. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dios no usa un megáfono celestial para hablar, sino que habla a través de sus profetas. Lamentablemente, el pueblo de Israel no escuchó la palabra de Dios y ridiculizó a sus profetas, cayendo en una situación deplorable. En el primer capítulo de Hebreos está escrito que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Versículo 2. Los postreros días a los que se refiere el autor de Hebreos son los días del Nuevo Testamento, de la dispensación de la fe. Desde el Nuevo Testamento en adelante es el Hijo quien habla, es el Hijo quien hace. Hoy, el Hijo realiza la obra del Padre a través de la Iglesia, pues Elia es su extensión. Aunque la cabeza, que es Cristo, está a la diestra de Dios, su cuerpo, que somos nosotros, está aquí en la tierra, y como tal cumplimos lo que la cabeza manda. El Hijo habla a través de sus apóstoles. La Iglesia recibe esta palabra, tiene comunión en ella con temor, y la voluntad de Dios se cumple con poder, generando señales y prodigios. Hechos capítulo 2, versículo 43. La palabra que el Hijo habla por boca de los profetas es una voz de comando para que el Espíritu actúe. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.